Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. El matinal de El Romano Móvil. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Estudiando la Biblia. Ah, Tararatán, taratararán, tararatán. ¿Cierto? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Hermosa mañana para estudiar la escritura, ¿no? ¿No es así? ¿Qué opinas tú, Rudolf A24? Obvio que tenía que estar acá. Ya, vamos a hacer lo que hacemos todos los días, a la misma hora y de la misma forma. Amo la rutina. A ver, ya, aquí estamos, aquí estamos. Tengo que enviar los enlaces. Vayan poniéndose cómodos. ¿Alguien tiene apuro hoy día? Nadie. Ya compraron todo lo que tenían que comprar. Se endeudaron todo lo que tenían que endeudarse. Quienes fueron a comprar masivamente a lugares masivos. Bueno, no voy a decir mejor nada de eso. Y bueno, y aquí estamos. Así que, ¿alguien tiene apuro? Bueno, hoy día hay hartas cosas que hacer. Pero hoy día es jueves, ¿no? Claro. Ya, vamos a, primero que nada, o antes que todo, a enviar el enlace del día de hoy. Queremos ver a Rodolfo. Queremos ver a Rodolfo. Ya, aquí está entonces. Buenos días, Nicole. ¿Cómo estás, querido Manu? Buenos días, buenos días. Sigo atentamente tus escritos, Manu López, en Facebook. En Facebook. Buenos días, Carolina Valdés, Ariel Lugo, good morning, guten Morgen, Boker Tov, bon día, ¿no? Bon día. Bueno, no sé si en catalán igual se pronuncia bon día, ¿no? Como en portugués, o se escribe igual, ¿no? No sé si Gregoria o Samuel ya están acá para que me ayuden con eso. Bueno, mi WhatsApp está abriendo lentito, así que ahí estamos. Ahí estamos. Buenos días, buenos días. Aquí el enlace de la clase de hoy. Pa, pa. Que suene la trompeta. Eso va a ser como la clase la canción oficial, ¿no? Ya he enviado un enlace y he enviado el segundo enlace. Alguno le llega repetido, pero bueno, nada que hacer. Ya. Partimos en un minuto, así que tiene tiempo para prepararse un desayuno, ir al baño, agarrar su libreta de apuntes, su Biblia, obvio, si es lo que hacemos acá, estudiamos la Bible, así que vaya a buscar su Biblia, su texto, su Brit Hadashah, ¿no? Su Nuevo Testamento, etc, etc, etc. Aquí estamos con Rodolfo listos para iniciar la clase. ¿Selfie? Eh, ya, Patricio Campos, buenos días, buenos días, buenos días. Ah, aquí tengo César Beltrán, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Eh, ok, ok, ok. Jennifer, desayunando huevos fritos con pan amasado. ¡Qué rico! Ah, ya, Antonia, vamos. Sonríe, Rodolfo. Ya, ahí tienes para hacer el nuevo sticker. Franklin, buenos días. Oye, veo que están tomando buenos desayunos, ¿ah? Buenos desayunos. Eso está bien porque hoy día necesitamos energía, ¿no? Yo en las mañanas, como ustedes saben, eh,
salgo a caminar. Y la verdad es que no me provoca nada, me deja más cansado. Entonces cuando la gente dice, no, es que salí a hacer un poco de deporte y ahora me siento mucho mejor, no, no es así en mi caso. Las pocas veces que hice deporte en mi vida, la verdad es que quedaba peor. Así que en términos de ánimo no me aporta mucho, ¿ah? Debo decirlo. Así que chao con el mito de que el deporte te deja mejor y todo. No es así. Eh, Merry Christmas. Celeste Areco, buenos días, están llegando ya los y las estudiantes de este curso. Bueno, oye, ayer les abrí el grupo. Oye, fíjense, soy un pequeño dictador, ¿ah? Denme un poco de poder y les silencio el grupo y no sé cuántas cosas más puedo hacer. Entonces, oye, ayer les abrí la tranca 2 horas, 200 mensajes. ¿Cómo lo hacen? Entonces, em, pero hoy día vamos a hacerlo de nuevo, si ese fue el compromiso, ¿no? 2 horas para que puedan comentar la clase, que de esos 200 mensajes creo que 3 tuvieron que ver con la clase. Pero bueno, es su espacio, ¿no? Su, su tema. Libera a mi gente. Mira, ahí está Alfonso, es otro que me entiende. Cada vez que hago deporte me quiero morir. Sí, sí, yo, bueno, les contaré que el año pasado fui a un gimnasio, aunque no lo crean. Mucho esfuerzo, mucha inversión, en muchos sentidos, y llegaba peor. O sea, no, por lo menos para mí, incluso cuando alguien decía, no, andar en bicicleta, a mí me encanta andar en bicicleta. Bueno, me robaron mi bicicleta hace un año aquí en la casa. Y yo anduve mucho, mucho en bicicleta. En Santiago, cuando estaba allá, andaba así como, yo diría que fácilmente 1 hora y media, 2 horas todos los días en bicicleta. Y no bajé de peso. Así que también es un mito en mi caso. Eh, ok, bueno, estamos relajados, ¿ah? Así que por eso estamos como súper relajados. Hay demasiada carga psicológica. Buenos días, ya. Bueno, vamos a iniciar la clase entonces en esta jornada. Apocalipsis capítulo número 12. Vamos ahí. Voy a leer los primeros versículos, los primeros 5 que fueron los que avanzamos ayer. Y vamos a seguir, por supuesto, haciendo comentarios postmodernos sin temor, ¿no? En este curso. ¿Mm? Ok, vamos. Buenos días, Andrea Elizabeth. La mujer y el dragón. Estábamos hablando de esto. Entonces voy a leer los primeros 5 versículos. Alfonso, además todos los instrumentos del gym deben haber sido diseñados por Torquemada. Sí. Bueno, descubrí que tenía músculos que nunca había sentido cuando fui al gimnasio. Pero definitivamente no es lo mío. Si lo hago o si salgo a caminar, no estoy a nivel de trote, ¿no? Pero si salgo a caminar más o menos 40 minutos, 1 hora, la verdad es que quedo hecho pebre, ¿no? Así que, bueno. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ayer les dije cuáles eran las tres posibilidades interpretativas de este texto. María, eh, Israel o la iglesia. Ahora, prácticamente todos los comentaristas se inclinan a pensar que, bueno, la verdad es que no todos, ¿ah? Un buen número se inclina a pensar que esto es la iglesia, eh, y que este niño a nacer entonces es Jesús, mientras que para otros entonces sería Israel y el niño por nacer sería el Mesías. Así que por ahí va más o menos la interpretación. Y estando encinta, o como dirían los antiguos, en estado de gracia, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dracón, ¿se acuerdan que ya lo vimos en griego? Un dracón megas, ¿cierto? Piros, ya, un gran dragón escarlata, ¿cierto? Rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas.
eh, hablamos justamente acerca de lo complejo que era tratar de entender estas imágenes y hablamos mucho del tema del símbolo en términos de el plasmar una imagen en la mente de una persona. Es- o sea, tiene sus ventajas. Por ejemplo, pensemos en la iglesia ortodoxa, ¿no? El catolicismo ortodoxo, ¿no? Con sus íconos, que son bellísimos por lo demás. Tienen un tremendo poder, ¿no? Un poder de concentración, de meditación, de oración. O sea, ellos explican la teología a través de los íconos, de sus colores, etcétera. Entonces, el símbolo, cualquiera que tú plasmes en la mente de una persona, tiene un tremendo poder unificante, ¿no? O sea, te unifica, ¿cierto? Y ayer hablamos acerca de esto. Tiene un tremendo poder unificante, al mismo tiempo tiene un tremendo poder de merchandising, ¿cierto? Lo dijimos en relación a Israel, que son secos creando estos símbolos, ¿no? Y que la gente se enamora de estos símbolos de Israel, ¿no? Sobre todo quienes caen redonditos son todos los filos judíos, ¿cierto? Bueno, que dicen que Israel es el reloj del mundo y que juntan plata y la mandan a Israel y todo lo demás. Entonces ellos sucumben rápido a los símbolos, ¿no? La menorá, la kipá, el talit, eh, el chip, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Einstein, Freud, Marx, Karl Marx, etcétera, ¿no? Todos los símbolos, eh, la gente sucumbe rápido a la simbología. Entonces, por un lado son súper positivos porque nos dan cierto marco, eh, pero por otro lado tienen una complejidad, ¿no? La complejidad del símbolo, cuando es implantado en la conciencia humana, es que después es tremendamente difícil sacarte ese símbolo para pasar al siguiente nivel, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la imagen de Dios, ¿no? Todos tenemos esta imagen de Dios gracias a quién? Gracias a las películas de Poseidón, donde sale Zeus, etcétera, ¿no? Todas estas imágenes con este Dios griego, ¿cierto? De barba, ¿no? Grande, portentoso, con un tono de voz súper potente, ¿no? Que no es chillón, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que lidiar con esa imagen. Y además la Biblia nos entrega, además, suma a esta imagen la idea de padre, ¿no? Y si a eso le sumamos la idea de todopoderoso, Dios de los ejércitos, Dios de la ira, entonces lo relacionamos rápidamente con el papá enojado, ¿no? Todos quienes hemos tenido un papá que se enoja, ¿no? Entonces, ahí está esa imagen, ¿no? La imagen, por eso, por ejemplo, que en el catolicismo lograron buscar el equilibrio y pusieron frente a esa imagen del Dios enjuiciador, enojado, ¿no? ¿Cuántas veces han visto una imagen de Dios riéndose, ¿no? Nunca, siempre está como enojado, ¿no? Es como cuando uno ve la foto de los libros de los reformadores, ¿no? Calvino, Zwinglio, Lutero, etcétera. Nunca salen contentos, siempre salen como enojados, ¿no? Entonces es como que estar enojado es parte de la seriedad del asunto, ¿no? Entonces sumémosle a estas imágenes de Poseidón la idea de que además está enojado, de que tiene ira, de que se viene el juicio y todo lo demás. Entonces en el catolicismo colocaron una imagen al frente que pudiera suavizar esta idea, ¿no? ¿Y cuál es la imagen? María, po. María, ¿no? Entonces, la gente siente, igual que en su relación familiar, eh, la gente siente que le es más fácil ir a María, ¿no? Porque María es la que apapacha, venga para acá mi chanchito, ¿no? Venga sus cachetes. Ah, María es la que nos cuida, que intercede por nosotros, igual que la figura de la mamá en esta imagen clásica de la familia, ¿no? Si yo me mandaba una embarrada, el papá viene a castigarme, la mamá intercede, ¿no? Entonces, el catolicismo trató de suavizar esta imagen tan dura de Dios con una imagen femenina que pudiera... Perdón, es que está pasando mi señora aquí. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo. Bueno, pasó. Eh, entonces volvemos. Está la imagen de Dios y el catolicismo logró crear una imagen que pudiera de alguna forma equilibrar esta ira, ¿no? Quizás por eso podríamos decir que el catolicismo es más piadoso
en muchos sentidos que el protestantismo. El protestantismo no logró crear una imagen equiparable o equilibrable respecto del poder, la potencia y el enojo de Dios. No hay imagen. Porque incluso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el Espíritu Santo, que en griego y en hebreo tienen más lo femenino, el protestantismo o la iglesia también lo transformó en él, ¿no? Entonces, nuestra Trinidad es absolutamente masculina. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? No hay un espacio para lo femenino ahí, ¿no? Por eso en el catolicismo hay una contradicción enorme, ¿no? Porque si el catolicismo tiene esta imagen del Dios de la ira y trata de equilibrarla consciente o inconscientemente con la imagen de María, lo obvio era que tuvieran sacerdotisas. Era lo obvio, ¿no? Pero ahí primó el patriarcado, ¿no? Ahí primó entonces el poder de lo masculino, porque era lo obvio. De hecho, lo más obvio era que el protestantismo se resistiera más desde su divinidad supermasculina, ¿cierto?, a que hubieran pastoras. Y se dio lo contrario. El protestantismo se abrió mucho más a que hubieran pastoras, mientras que el catolicismo, que tiene una imagen femenina, se cerró a la posibilidad de que oficien mujeres como sacerdotes o sacerdotisas. Contradicciones, ¿no? O quizás es por el simple hecho de buscar el propio equilibrio, ¿no? Eso ya es más tarea de sociólogos de la religión que de un pastor, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay? Ahí está el asunto con la imagen. Ahora quiero decir otra cosa más respecto al tema de las imágenes, ya que estamos en Apocalipsis, que son puras imágenes que se nos van al inconsciente. Por eso a mí, por ejemplo, yo sé que esto va a ser complejo para muchos, pero es una opinión personal. Me complican los cuentitos para niños donde se les enseña teología o creencia o doctrina a los niños con libros con dibujos animados, ¿no? A mí personalmente me complican, porque cuando yo le muestro a Jesús en caricatura a un niño, cuando yo le muestro a Jonás siendo comido por una ballena, o cuando le muestro o le hago cantar a los niños en la iglesia estas canciones que Jesús es mi superhéroe, por ejemplo. Si yo ya desde pequeños les estoy enseñando a los niños con caricaturas, me pregunto si eso no se transformará cuando sean grandes en pensar caricaturescamente la religión. Porque las caricaturas tienen una cuestión súper potente, ¿no? Entonces, claro, si uno lo ve desde el punto de vista de la enseñanza, no es que son niños y ellos aprenden con colores y todo, pero estamos hablando del mundo de las imágenes, que cuando tú plantas una imagen en la mente de alguien, ¿cierto? Como de Inception, la película, cuando tú implantas una imagen, después es muy difícil sacar esa imagen. Entonces, cuando le plantas la imagen a un niño de que Jesús es tu superhéroe, ¿no? Y lo pones con capa, y hay canciones donde sale volando, ¿no? Con capa y todo. Y le implantas en la imagen a un niño que estas historias están a modo de cuento, porque si le pones la Caperucita y le pones la historia del Arca de Noé en monitos, o sea, son cuentos. ¿Te fijas? Entonces después deben lidiar con estas contradicciones de que lo que les enseñaron a través de las imágenes parecían cuentos, po. Bueno, pero esa es otra cuestión. Lo que quiero apuntar con esto es el poder y la potencia que tienen las imágenes, ¿no? En nuestro consciente y después cuando pasan, digamos, al subconsciente. Entonces también, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, ¿ya? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, ¿no? Tan pronto como naciese.
Celeste, no creo que se sientan mal, en serio con esto, es solo una opinión personal. Pero miren, yo les quiero hacer otra comparación respecto a eso para que se terminen de sentir mal. Eh, Ustedes se han fijado y se han enterado de que en muchos colegios hoy día se les está enseñando a los niños mindfulness, ¿no? Mindfulness, un tipo de concentración, un tipo de meditación. Y según algunos, parece que les está yendo muy bien, ¿no? A los niños pequeños enseñándoles meditación o mindfulness. Y cuando uno ve la imagen, ¿cierto? De estos niños, los ve como con los ojos cerrados, ¿cierto? En una posición cómoda, eh, teniendo un acto de concentración, lo cual yo creo que es sumamente positivo, ¿no? Sobre todo en un mundo en donde los adultos ya sufren con tanta ansiedad, los niños, imagínense. Entonces, cuando yo comparo estos niños, los cuales se les enseña mindfulness, ¿no? Y donde adquieren una posición corporal, y los comparo con los niños que les enseñan las historias bíblicas a través de cuentitos o de formas, ¿cierto?, de cuentos, yo digo, aquí hay algo que deberíamos aprender, ¿no? Realmente yo no tengo la solución. Si alguien me pregunta ya, pero ¿cómo la verdad es que no lo sé. Puedo decir lo que me parece respecto de una cosa, pero no necesariamente tener la solución. Y en algunos momentos lo hemos conversado con algunas personas acá. Bueno, ¿cómo le enseñamos teología y espiritualidad a los niños? ¿Cierto? Sin recurrir necesariamente a estas imágenes de caricatura, ¿no? Y sobre todo en un ambiente de pensamiento como este. eh, un ambiente de pensamiento como este, en donde hay mayor apertura, hay mayor reflexión, hay mayor respeto por el que piensa distinto, hay, etcétera, ¿no? Hay todo un tema que explorar ahí. Bueno. Y versículo 5, sigamos con el texto. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, ¿no? Y ayer nos detuvimos en esto, vara de hierro, no sé qué imagen se le viene a usted, pero vara de hierro para mí es, ¿cierto? Una forma de decir que va a ser barra de hierro, para mí sería algo así como regirá con dureza, ¿no? Ahora, preferiría pensar que esto significa justicia. Pero bueno, dice barra de hierro y hay una imagen que quiere transmitir respecto de esto. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿no? ¡Fa! Se fue hacia arriba. Entonces uno podría pensar perfectamente, por supuesto, en Jesús, ¿no? Que no fue arrebatado, sino que más bien subió a los cielos, que es distinto. Versículo número 6. Bueno, ayer llegamos hasta el 5. Ahora vamos a avanzar del versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que, para que allí la sustenten por 1260 días, ¿no? 1260 días. Entonces, bueno, la mujer huyendo al desierto puede ser una analogía de Israel yendo al desierto, ¿cierto? En el desierto da a luz, ¿cierto? Israel da a luz en el desierto. ¿Qué cosa da a luz en el desierto? La Torá, ¿no? En el desierto ellos se comprometen con Dios. En el desierto, ellos eh, dan a luz una nación en el fondo, ¿no? Eh, eh, o sea, ir al desierto, al parecer, significa de alguna forma dar a luz, es decir, sale algo nuevo, hay una nueva vida, hay una nueva forma de vida. En el caso de Israel, ir al desierto entonces significa que hay una nueva forma de vida, ¿no? Una forma de obediencia, etcétera. Moisés mismo, ¿cierto? Cuando se va al desierto, antes de ir a liberar a Egipto, y se va al desierto, da a luz a un líder, ¿no? Que estaba dentro de sí. Israel da a luz una nación que estaba dentro de sí. Jesús mismo, cuando se va al desierto, de alguna forma da a luz, ¿cierto? El Mesías, porque él tenía que pasar, entonces, tenía que pasar este proceso, ¿no? El desierto en el mundo bíblico significa que es transformación.
¿no? El desierto es la transformación. Por eso todas las personas que se han transformado tienen que pasar por este proceso, ¿cierto? Este proceso desértico, en el caso de Jesús, con los demonios, ¿cierto? Dando vuelta y tratar de no sucumbir a su tentación, porque no eres tentado en algo que no puedes caer, digamos, ¿cierto? Solamente eres tentado en aquello que puedes eventualmente, o hay una, o la caída, podríamos decir, que está en potencia, ¿cierto? Está en potencia. Alfonso dice, la mujer primero da luz y luego huye al desierto. Sí, ese es un buen punto, Alfonso. Ahora, están relacionados, evidentemente, porque dice que Dios tenía preparado por Dios este lugar. Entonces, ir al desierto significa algo especial para cada persona. Y algo especial significa encontrarte. Esta es la imagen, ¿no? Ir al desierto significa que tienes que ser capaz de encontrarte con quien realmente eres. Solo eso eventualmente puede llevar a la transformación. Si tú no te encuentras contigo mismo, no hay transformación. Moisés tuvo que encontrarse con sí mismo, ¿no? Había matado a un hombre en Egipto, por lo tanto había un cargo de conciencia potente ahí, y todo lo que le ocurre cuando se casa, etcétera, y todo un tema, ¿no? Que sus 40 años, o sea, hay un encuentro consigo mismo, ¿no? De Moisés, ¿no? Incluso cuando sube al monte Sinai, yo lo coloqué ahí en mi libro Nuach, eh, el texto hebreo dice, lábrate a ti mismo. El texto en español dice, lábrate dos piedras, ¿no? Pero el texto hebraico dice, lábrate a ti mismo. O sea, si quieres subir al monte de Dios para ser transformado por Dios, lábrate a ti mismo. O sea, la frase conócete a ti mismo realmente es real. Jesús mismo yendo al desierto, enfrentando su tentación, ¿no? O sea, nadie es tentado en aquello que no puede caer. O sea, Jesús, por supuesto que había tentación respecto de eso. Y ese autoconocimiento que tiene es lo que permite ser transformado. O sea, la transformación tiene que ver con eso. No es una cosa externa, sino que es una cosa interna. Y de esto hemos hablado respecto del COVID, respecto de un montón de cuestiones que solo transforman al hombre desde su propio autoconocimiento, ¿no? Por eso yo el otro día, en la entrevista que tuve con Omar, eh, yo dije lo siguiente. Cualquier persona que quiera estudiar interpretación bíblica o hermenéutica bíblica, lo primero que tiene que hacer sería pasar eh, por un curso, digo yo, pueden haber otros, pero el que yo conozco es Eneagrama, ¿no? Que no es otra cosa que intentar saber quién eres, dónde estás y por qué y qué cosas te motivan. O sea, antes de estudiar cómo interpretan distintas escuelas el texto bíblico, debes saber por qué tú interpretas el texto bíblico de esa forma. Y nosotros interpretamos el texto bíblico según cómo nosotros somos. Entonces, el que quiere estudiar hermenéutica, lo primero que tiene que hacer es estudiar su propia hermenéutica de sí mismo, cómo interpreta el mundo. Entonces, cuando logre conocerse, cuando logre saber cómo interpreta el mundo, entonces ahora estudiate todas las hermenéuticas que quieras. Pero vas a saber que tu opción hermenéutica no es una escuela determinada que viene desde afuera, sino que es una cuestión interna que viene de quién eres tú, ¿no? Sobre esto, entonces, quiero decir que cuando nosotros nos acercamos al Eclesiastés, perdón, a Apocalipsis, y nos conflictúa, ¿cierto? Porque ayer varias gente lo decía en este espacio que tuvimos de WhatsApp. O sea, a mí me complica Apocalipsis. A otros dirán, a mí me complica el Dios de la ira. A mí me complica. Incluso hay gente que le complica el amor de Jesús, ¿no?
Ay, sí, sí, Jesús puro amor, qué lindo el amor. Jesús arriba de una combi, ¿cierto? Una combi pintada con flores. Oh, Jesús puro amor. Hay gente que le molesta a Jesús el amor. Hay gente que le molesta que le molesta la misericordia excesiva. Hay gente que le molesta la piedad. Hay gente que le molesta el amor. Hay gente que le molestan esos temas. No lo dice abiertamente, pero le molestan. Y hay gente que ama la ira, ama al Dios de la justicia. Bueno, eso es un reflejo y nosotros tenemos que saber por qué nos inclinamos por una u otra opción. ¿Por qué a mí, por ejemplo, como Emir, ángel, ¿no? ¿Por qué a mí me molesta el Dios de la ira? Por supuesto, yo puedo teologizar acerca de esto y conozco la rutina, ¿no? Sé cómo se hace. Eh, pero antes que nada, antes de agarrar la versículo trayeta, ¿cierto? Y racatacata, métale versículo bíblico que hable del amor, y etcétera. Yo debo analizarme y decir, bueno, ¿por qué a mí me molesta esta cuestión? ¿Por qué a mí me molesta? ¿Por qué no me hace sentido el Dios de la ira? ¿No? Ese es el primer ejercicio que uno tiene que hacer. Entonces, cuando a nosotros nos pasa esto en Apocalipsis, a mí me molesta, a otro le pasa esto, a este le pasa, uno se conflictúa. Lo que te está diciendo es que hay algo dentro de ti y eso es lo que debes saber por qué te ocurre eso. ¿Por qué te molesta? Por ejemplo, en el tema de la predestinación. ¿Por qué hay gente que quiere ser predestinada? ¿Y por qué le encanta la predestinación? Hay que explorar no en el texto, hay que explorar en su alma. A las personas, por ejemplo, que les encanta esta cuestión de que no tenemos libre albedrío. Hay gente que ama ese tema. No, no tenemos libre albedrío, ¿no? No tenemos libre albedrío. No podemos elegir. No tiene que buscar en el texto la razón. Tiene que buscarla en su alma. ¿Por qué te cuesta el libre albedrío? Entonces, he ahí la cuestión. Y eso es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer constantemente respecto del texto bíblico. ¿Qué me pasa con esta cuestión? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me enojo? ¿No? ¿Por qué no sigo este curso? ¿Por qué no lo sigo? Ah, porque es muy liberal, ¿no? ¿Y por qué es muy liberal? ¿Y por qué es muy progresista? ¿Y por qué el pastor es ecuménico? ¿Y por qué te molesta eso? Porque nosotros somos únicos. Ah, porque somos exclusivos. Ah, porque, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a ir dando cuenta que en realidad nuestra hermenéutica no es otra cosa, sino que la exteriorización de nuestros miedos y nuestras virtudes, quizás. Eh, Alfonso, ¿y por qué te cuesta aceptar el texto en su plenitud con todos sus balances y equilibrios y te inclinas por lecturas parciales? Según tus palabras, no es un reflejo de tus prejuicios, siempre es un reflejo de los prejuicios. Siempre. Y con esto llegamos a la verdad más absoluta y terrible de todas. No hay una lectura equilibrada del texto sagrado. No hay, no existe. Eh, no existe una lectura que uno pudiera acercarse a la verdad, ¿no? No hay tal cosa en el texto bíblico. No hay como, ah, voy a llegar a este lugar y ahí voy a saber todo. No, siempre es elección. Vas a llegar al lugar que te acomoda, al lugar que tiene sintonía con quien tú eres o lo que buscas. Pero no existe en la interpretación bíblica, no existe una isla, no existe un continente en realidad. Vamos a remar, vamos a llegar a una isla, nunca vamos a llegar al continente, porque el continente no existe. Bueno, duro, ¿no? Claro. Sigamos. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿no? Bueno, Miguel es el ángel protector desde el Antiguo Testamento de Israel, ¿no?
Miguel suena más o menos, su nombre hebraico es mucho más potente, Mijael, ¿no? Suena lindo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguel. ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Mijael. Oh, perdón, ese es un verdadero nombre. Bueno, a todos los Migueles suenan lindos sus nombres, ¿ah? Su nombre hebraico es Mijael. Entonces, Mijael y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, ¿no? Y ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón. Y aquí está la interpretación de quién es el dragón, ¿cierto? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como que todo tiene que ver con terceras partes, ¿se acuerdan? Ya vimos varios lugares en el texto sagrado donde habla de las terceras partes, la tercera parte del agua, la tercera parte de los árboles, la tercera parte de los hombres, ahora son la tercera parte de las estrellas y los ángeles. Eso dice, ¿no? Y fue arrojado sus ángeles. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, bueno, este ángel se supone entonces que este dragón sería el Satán, ¿cierto? Y las estrellas serían sus ángeles caídos, ¿no? Esa sería la explicación. Aquí podemos hablar muchísimo acerca del tema del mal, ¿no? Em, Podríamos hablar acerca del mal, pero eso nos llevaría un rato de tiempo. Antonia dice, todo esto es tan complicado, prefiero cantar que, que suenen las trompetas. Eh, bien, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Esa imagen realmente yo nunca he logrado entenderla, ¿no? Eh, Porque además dice el texto que era el acusador de nuestros hermanos, no es de todo el mundo, es de los hermanos. Es como, es imposible no pensar en esta imagen de Satanás así como con Job, ¿no? Pero ¿viste lo que hizo, no? ¿Ah? ¿Viste Job? No, sí, pero bueno, sácale un par de cosas y vamos a ver, quítale el play, quítale Netflix, quítale YouTube, ¿no? Quítale Spotify, quítale WhatsApp y veamos qué pasa con él. Silencia su grupo de WhatsApp y veamos qué pasa con él, ¿no? Esta es la versión moderna de Job. Y veamos si te alaba, ¿no? Alábale. Entonces, veamos si te alaba. Eh, la verdad es que no logro entender muy bien yo esta parte donde dice el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, entiendo qué significa. Lo que no logro comprender es cuál es la imagen que quiere transmitir esto, ¿no? Que Satanás estaba acusando. Mira lo que hizo, ¿no? Mira lo que hizo, ¿no? Eh, Quieren formar un nuevo grupo de WhatsApp. Mira lo que hizo. Entonces, yo realmente no sé si funciona así o no, digamos. Así que, porque claro, es como si, la imagen es como si Dios no supiera, ¿no? Y viene este Satán y acusa a los cristianos. Realmente me queda grande ese texto, ¿no? O sea, si uno lo lee así nomás dice, bueno, ¿qué significa esto? Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ya, estos son los mártires, ¿no? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Volvemos al tema complicado del mártir, ¿no? Pero más adelante lo seguiremos tratando. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, ¿no? Todo el mundo tiene ira en este libro.
No hay nadie contento, ¿no? Todo el mundo, Dios tiene ira, el Mesías parece que tiene ira, el dragón tiene ira, están todos enojados, ¿no? Sabiendo que tiene poco tiempo, ¿no? Sabiendo que tiene poco tiempo. Esto es interesante porque siempre se nos ha dicho, yo creo que es una cosa interesante, que el mal, ¿cierto? Personificado por distintas imágenes, Satán, la serpiente, el dragón, la bestia, etcétera, que como que tiene sus días contados, ¿no? Como que el mal va a desaparecer, como que el mal, ahora, esto estamos hablando de literatura apocalíptica. Eh, la literatura apocalíptica, al ser dualista, entonces provee este tipo de cosas, ¿no? Como que el mal va a desaparecer en algún momento. Eh, como que ya no va a haber mal. Y por ende tendríamos que eventualmente hablar de qué significa el mal, ¿no? Que hay distintos tipos de mal, ¿no? O hay distintas formas de aprender del mal. Y a veces el mal, como dicen algunas tradiciones orientales, ¿no? Eh, a veces el mal puede decantar en un bien. Y ahí la cosa se complica mucho más, ¿no? O sea, el mal parece que fuera mal en la medida de cómo nosotros lo veamos. Si vemos el cuadro pequeño, el mal puede ser terrible. Si vemos el cuadro grande, puede que el mal no sea tan mal. No lo sé, después de, por ejemplo, la tremenda peste negra que hubo en Europa en la Edad Media, donde, no sé, un tercio, dos tercios de Europa desapareció. La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero lo que quiero decir es que después de esta tremenda y terrible cuestión que pasa, la economía se disparó, ¿no? Se disparó. Entonces, para algunos, este mal provoca de alguna forma un bien. Entonces, miren, además tenemos otra cuestión. Eh, el ser humano, si tomamos la metáfora del Génesis, yo sé que cuando digo metáfora del Génesis hay gente aquí que se mueve en el asiento, ¿no? Cuando está la creación de Adán y Eva, yo les pregunto, ¿ellos eran malos? ¿Tenían un mal interno? No, pues, obvio. Sino que el mal, lo que se entiende como mal, ¿cierto? Es una decisión que ellos toman. Es una decisión, ¿cierto? Y ya después la teología cristiana dirá una cosa y la teología judaica dirá otra cosa respecto de eso, de esa decisión. Por supuesto, esta metáfora de Adán y Eva, usualmente, si uno lo ve desde el punto de vista de la psicología, tiene que ver más que nada con el análisis de nuestra conciencia, ¿cierto? Que con otra cosa. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, siempre se nos enseña que al final de los tiempos el mal se va a acabar. Yo pregunto, ¿se acabará el mal? ¿Se acabarán las decisiones? ¿Vamos a dejar de decidir? Porque toda decisión es una opción, ¿cierto? Si hablamos de la libertad humana, toda decisión es una opción. Y toda opción puede decantar en algo bueno o algo malo. E incluso estos resultados pueden volverse lo contrario de aquello como nacen, ¿no? El bien se puede transformar en mal y el mal se puede transformar en bien. Lo que pasa con las ideologías, ¿no? Toda ideología parte siendo súper inspiradora y súper linda y súper liberadora y rápidamente se transforma en una cuestión despótica, ¿no? Entonces, así funciona. Por lo tanto, uno se pregunta, bueno, ¿qué es el mal? ¿No? ¿A qué nos referimos con el mal? ¿No? Cuando es mal personal, cuando son malas decisiones, cuando son mal en el país, ¿dónde podríamos erradicar? ¿Dónde estaría la vara de medir, ¿cierto? La caña de medir para yo decir esto está mal. Yo en ese sentido vuelvo al Evangelio, ¿no? El Evangelio me dice de alguna forma en las palabras y ministerio de Jesús dónde estaría el mal, ¿no? Entonces, pero hay un tema, ¿no? ¿Se acabará el mal al final? Porque de alguna forma el mal nos impulsa. Esto es un tema, esta cuestión en realidad. Bueno, mejor dejémoslo ahí.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿no? Eh, bueno, ahí Alfonso colocó algo sumamente interesante, ¿no? Entonces, eh, por eso hay ciertos males que uno podría eventualmente saber que sí son un mal. Y por eso yo vuelvo un poco, no un poco, vuelvo mucho al Evangelio, ¿no? Pero el Evangelio también da cuenta de algo que nosotros sabemos también. Si el asunto es ese. Muchas de las cosas que dijo Jesús y que nos enseña en relación a nuestro trato humano con otros, no es algo que nosotros desconocemos. Bueno, de hecho el judaísmo cuando analiza a Jesús y las frases de Jesús dice, bueno, Jesús no dijo nada nuevo, ¿no? Respecto de lo que ya existía en la sabiduría judaica de ese tiempo. Y cuando uno ve las palabras, uno dice, bueno, en realidad esto no es tan descabellado, ¿no? El trato respetuoso, ¿cierto? El trato amoroso, no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Versículo número 12. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Por qué la persiguió? Estaba picado, diríamos en español, ¿no? En Chile se dice está picado, ¿no? Entonces está enojado, dijo, ay, ya no pude hacerle nada al hijo de la mujer, entonces ahora la voy a perseguir a ella, ¿no? Esto es como una novela, ¿no? Me tengo que vengar de alguien, dice el dragón, y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila. Estados Unidos. Broma, ¿no? Broma. Eh, Lucas dice, lo que pasa, profe, es que el mal ahí muchas veces está ligado a maldición. Y de ahí creo que vienen muchas de las confusiones. Lo mismo pasa con el bien. Sí, sí. Eh, bueno, y esto tiene que ver también con nuestra palabra pecado, ¿no? Que hemos dicho varias veces, que en realidad pecado es tropiezo. Ayer lo leí, no me acuerdo dónde, pero me pareció súper buena, porque yo siempre digo pecado es errar, pero me gusta la idea de tropiezo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? No, me encanta la idea del tropiezo, ¿no? Pecado en su sentido original sería como un tropiezo. Eh, Porque ¿qué pasa con el tropiezo? Uno se tropieza, po. A veces se saca la misma y se tropieza y se cae. A veces no, no hay nada más terrible que tropezarse en la calle, ¿es cierto? Pero ¿qué hace uno? Ah, se equilibra el cuerpo, entran en funciones, ciertas dimensiones, y nos equilibra y seguimos caminando, ¿no? Entonces, esa es la idea, la idea que me gusta. Eso. Usa aparece en Apocalipsis 13. Ya, entonces, la gran águila, acá, bueno, Roma, po, ¿no? No, pero Roma también tenía un águila y acá ocupa la gran águila, que en realidad era un símbolo mítico del antiguo cercano oriente. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Mire, cuando dice las dos alas de la gran águila, está con artículo definido. Habría que revisar en griego si está con artículo definido, porque si está con artículo definido la gran águila, es porque es algo que todos sabían de qué se trataba, ¿ya? Ah, cuando dice, la gran águila, claro, todos sabemos qué águila es, ¿no? Entonces, pero hay que revisar el texto griego. Si alguien lo tiene abierto ahí, que me diga si tiene el artículo definido, por favor. Porque en la medida que yo abro mi texto griego, la cosa se va a poner lenta, lenta. Eh, Antonia dice, pero el mal y el bien no están en nosotros. ¿No dijiste que querías cantar mejor, Antonia? Que suene la trompeta. Yo no diría que el mal y el bien están en nosotros. Y a mí me gustó, en griego está con artículo. Danke, Alfonso, muchas gracias. Entonces cuando dice, y se le dieron a la mujer las dos alas
de la gran águila es porque era una águila conocida por los receptores de esta carta. Dije, la gran águila, ¿no? Obvio, Estados Unidos. ¿Ya? La gran águila. Vuelvo a la pregunta de la Anto. Yo no diría que el mal y el bien están en nosotros. Yo lo que diría, y el otro día se los comentaba, a mí me gusta mucho la definición de Freud acerca de que en nosotros están en constante tensión, ni siquiera quiero decir lucha, en constante tensión el eros y el tánatos, ¿no? Es decir, la compulsión hacia la vida, ¿no? Como el eros, y la compulsión hacia la inmovilidad, que sería la muerte, el tánatos. Esto se manifestará en nosotros en acciones. Esas acciones son acciones. Será la historia, nosotros y los otros que definirán también si estas acciones están dentro de un marco ético o están dentro de un marco antiético, ¿no? Mira, hay una frase que dice Víctor Frank al final de su libro El hombre en busca de sentido, y que es una frase tremenda, pero tiene que ver con el contexto en donde él estuvo en un campo de concentración. Y es súper reduccionista, pero cuando uno lo lee desde su contexto, uno dice, wow. Mira, él dice lo siguiente. En el mundo hay dos tipos de seres humanos. En el mundo hay dos tipos de seres humanos. Los decentes y los indecentes, ¿no? En ese sentido, lo indecente tiene que ver con aquel que no tiene la suficiente ética, ¿cierto? Relacional, para ver el sufrimiento del otro. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él se encontró en el campo de concentración. Él dijo que habían personas que eran decentes, ¿no? Hasta el final. Incluso dentro de los guardias y todo eso. Y habían otros que no, que parece que toda su vida habían sido todo lo contrario. Ahora, ese es un reduccionismo, por supuesto, justamente que tiene que ver con la vivencia que tuvo Víctor Frank en este campo de concentración. A mí me hace mucho sentido entonces la definición freudiana acerca de que en nosotros está la tensión entre el eros y el tánatos. Y a mí eso me hace mucho sentido, ¿ya? Más que decir el bien y el mal, ¿no? Sino que está la compulsión hacia la vida, la existencia, y está la compulsión hacia la inmovilidad y la muerte, ¿no? Que nos tiran, ¿no? La muerte nos tira hacia un lado y la vida nos tira hacia lo otro. Sí, por supuesto, lo indecente puede ser totalmente subjetivo, y por eso yo digo que es una reducción que él hace respecto de estos asuntos, ¿no? Obviamente yo no reduciría el mundo a eso, porque yo estoy en otro contexto, ¿cierto? Yo no podría decir, no, el mundo se divide en dos personas, ¿no? Los decentes y los indecentes. No, porque los decentes a veces hacen cosas indecentes. Y todo lo contrario también. El indecente puede ser decente con su familia, ¿no? Pero indecente en su trabajo, ¿no? Lo que nos está ocurriendo en Chile, por ejemplo, que tenemos una cantidad de indecencia en las instituciones, en donde uno esperaría que existiera un mínimo de decencia, ¿no? Bueno, si ya nos dio pauta, digamos, el catolicismo y esto no es una crítica al catolicismo, sino a la forma en que la Iglesia Católica ha tratado a sus curas, ¿cierto? Con esta cuestión de que no se pueden casar, no pueden tener familia y todo, y ahí se crean una neurosis, me imagino, tremendas en estas personas. Con todo el tema de la pedofilia, o sea, el lugar donde uno esperaría protección, existe la vulneración de esa protección. Si ocurre eso ahí, o sea, ¿qué va a pasar en los otros lugares, no? Ok, entonces estábamos hablando de las águilas como Gandalf, ¿no? Yo sé que alguien quería decirlo, así que lo dije yo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Fíjense que se le dieron las alas, ¿ah? No es que se subió como Gandalf arriba de una gran águila, ¿no? Sino que se le dieron las dos alas como de águila. Esto es tremendo, hermano, esto es tremendo. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar,
donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio, 1260 días, ¿no? Ese número es importante en este texto. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esta es la serpiente que antes era el dragón. Bueno, no se supone que el dragón lanza fuego, ¿no? Bueno, entonces la serpiente, que era el dragón, arroja entonces agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Uno podría pensar entonces, este es el río, algún tipo de río, ¿no? El Éufrates, ¿no? El Nilo, no lo sé, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, ¿no? Esto puede ser una referencia georreferencial, ¿no? Un lugar, una cosa georreferencial más que nada. Entonces el dragón se llenó de ira, seguimos con la ira, ¿no? Se llenó de ira contra la mujer, fíjense que es el dragón en forma de serpiente que echa el agua, pero ahora vuelve a salir el dragón, ¿no? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿ya? ¿Quiénes son estos que guardan el mandamiento, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo? Los adventistas dirán algo a eso, ¿no? ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿no? Dependiendo del lugar donde nosotros estemos en el cristianismo, aunque yo creo que todos podrían estar de acuerdo, y si uno le pregunta en la calle a la gente, Alfonso, si uno le pregunta en la calle a la gente, dirán los 10 mandamientos, ¿cierto? Hay que guardar los 10 mandamientos. Pero cuando uno entra a picar, digamos, en el tema de los 10 mandamientos, dice, ya, pero esto no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es tan sencillo guardar los 10 mandamientos, porque también depende de nuestros contextos. Por ejemplo, si estás en un contexto de guerra, ¿cómo lo haces con el mandamiento no matarás? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que hay una Biblia que salió hace años que se llamaba la Biblia Malvada. Eh, Ahí está, ¿no? Alfonso, los que guardan el sábado, ahí está, ¿no? Eh, Ustedes saben que salió una Biblia hace muchos años que se llamaba la Biblia Malvada y se llamó Malvada porque sacaron un montón de ejemplares. Esto fue hace hartos, yo creo que un par de siglos, la verdad es que fue hace muchos años. Y resulta que en el mandamiento que dice no adulterarás, se les olvidó poner el no eh, al impresor. Quizás que estaba pensando el impresor, ¿ah? Entonces, en vez de decir no adulterarás, decía adulterarás. Así que fue sacada de circulación rápidamente. Búsquenlo ahí en Google, coloquen la Biblia Malvada. Así creo que se llamaba porque le faltaba ese no, ¿no? Todo lo que puede hacer un no, ¿no? Eh, entonces, y ahí está en relación a los mandamientos. Hay muchas cosas que hablar acerca de los mandamientos. Bueno, de hecho, uno de los textos principales de Martín Lutero, que se llama el Catecismo Menor, y después vendrá el Catecismo Mayor. El Catecismo de Lutero era la enseñanza, una pequeña reflexión acerca de los 10 mandamientos. Ya en el Catecismo Mayor hace una reflexión mucho más potente acerca de los mandamientos, ¿no? En mi opinión, dice... se me corrió. Juan ve como verdaderos cristianos a los que creen en Jesús y guardan la Torá, los 613 mandamientos. Eh, bueno, esta es una discusión, por supuesto, ¿no? Porque primero nosotros vamos a guardar los mandamientos que se acomodan a nuestro ser. ¿Alguien está apurado? Estamos en la hora, pero voy a tomar unos minutitos más. Eh, eh, Cada uno de nosotros va a responder a los mandamientos. Se puso calurosa la cosa acá dentro. Tengo las llaves aquí. Deme un minuto. ¿Alguien está apurado? ¿Cómo se dije las llaves? Aquí está. Rodolfo, ¿tú qué opinas? Ahí sí, un poquito de aire. Ya.
Cada uno de nosotros responderá al tema de los mandamientos dependiendo de cómo uno es. Respondiendo desde quiénes somos, ¿no? Por supuesto que hay mandamientos que son bastante sencillos, o quizás no, la verdad es que no lo sé. Pensándolo bien, quizás son todos complicados. Eh, entonces, uno habla de los mandamientos, pero uno da cuenta de cuáles son. Por ejemplo, mis hermanos adventistas que guardan el sábado. Eso es tremendo. O sea, más allá de que, de que yo, por ejemplo, como cristiano luterano, no guardo el sábado, ¿qué significa también eso, cierto? Que nosotros tenemos el domingo como día libre. Bueno, no libre porque yo trabajo todos los domingos. Entonces, pero hay una cosa interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, estarían dispuestos a que se les imponga externamente un mandamiento así como ese? Vas a guardar el sábado. Porque claro, si yo te digo no robarás, eso es bastante sencillo, ¿no? Creo yo, espero, ¿no? Que sea bastante sencillo. No adulterarás, bueno, ahí tiene que cada uno vela, digamos, por eso. Pero que se te imponga un mandamiento de ese tipo, ¿no? Del sábado, entonces es una cosa interesante, ¿no? Que tiene que ver con el plano de lo religioso, ¿cierto? Bueno, pero ese es un tema que no me voy a meter, bueno, que no me voy a meter líos con mis hermanos adventistas en este lugar. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, como que no le resulta con nadie el dragón, ¿no? Primero quería comerse al niño. El niño se fue al cielo. Después, se quería vengar con la mamá y la mamá se fue al desierto. Y entonces ahora lo que le quedan son los descendientes, ¿no? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Juan, cuando escribe acerca de esto, cuando habla del testimonio de Jesucristo, no olvidemos que para Juan la muerte es la redención. Acuérdense los mensajes a las 7 iglesias, ¿cierto? Acuérdense los mensajes a las 7 iglesias. O sea, el que persevera hasta el fin, el que persevera hasta el fin o el que se muere por esta causa es como el que la lleva, digamos. O sea, pensemos que Juan está escribiendo en clave de martirización, ¿no? Entonces, cuando habla de los mandamientos de Dios y el testimonio, ¿cierto? Testimonio tiene que ver con mártir. Ese es el sentido griego de la palabra testimonio. Entonces Juan lo que tiene en mente es que los que son de verdad son los que van a llegar hasta el final y van a morir por la causa de. Pero ojo, no van a morir de viejitos en sus camas, ¿no? Sino que van a morir por la causa de Cristo. Para Juan ese es como el galardón principal, ¿no? Por eso las almas que están debajo del altar, que ya vimos, claman por justicia, ¿no? Y venganza, porque ellos mantuvieron este testimonio hasta la muerte, ¿no? Ahora, esto es lo que Juan escribe. Si yo pregunto, o si yo me pregunto, ¿ese es el sentido del cristianismo? Así como me voy a la muerte, me voy al martirio. No, para mí no, ¿no? Yo creo que es otro. Es un tipo de muerte quizás, ¿no? Eh, pero no es ese tipo de muerte, ¿no? Josineya dice, cuando es Dios quien impone, el hombre no tiene nada que hacer. Así es. Los quiero tanto que voy a decir que así es, ¿no? Así que, entonces, Alfonso dice, mártir significa testigo, testigo no significa mártir. En realidad sí tienen que ver, porque ser testigo tenía que ver en la mentalidad de Juan llegar hasta el final de ese testimonio. Entonces, y llegar al final para Juan de ese testimonio era ser muerto por la causa de, ¿no? Entonces, no es simplemente ser testigo así como sí, yo fui testigo de esto, ¿no? Sino que ese testimonio, ese ser testigo, que significa, porque ser testigo significa yo vi y yo creo. Entonces viene la pregunta, ¿entonces estás dispuesto a llegar hasta el final por esa creencia? Sí, en palabras de Juan, ¿no?
Así que personalmente yo creo que sí. En la mentalidad de Juan, ser testigo, ¿cierto? O tener el testimonio. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo en la mentalidad de Juan? El testimonio de Jesucristo no es lo que dijo Jesucristo. En Juan, el testimonio es hasta qué punto llegó Jesús. Por lo tanto, en ese sentido, testimonio sí tendría que ver con la martirización, ¿no? Con llegar hasta la última consecuencia, que es morir por lo que crees. Entonces, claro, hay testimonio y testigo tienen que ver con lo mártir, ¿no? No es un testigo, digamos, sí, yo vi tal cosa, ¿no? Sino que yo participo de tal cosa. Bueno. Franklin dice, hay algunos de los mártires que buscaban la muerte, lo sentían como un galardón que dignificaba. Exacto. De hecho, si uno lo piensa, eh, esto está anclado en el ADN del cristianismo en muchos sentidos. Cuando nosotros en el cristianismo hemos asociado sufrimiento con elevación espiritual, ¿no? Cuando nosotros consideramos que el sufrimiento es elevación espiritual, entonces vamos a todo aquel cristiano que sufre por su creencia asume que está en un nivel superior que los que no lo hacen. Y eso fue transmitido justamente por la idea de lo mártir, porque la expresión máxima de esa obediencia era morir por causa de. Por lo tanto, la expresión máxima del sufrimiento y por ende la expresión máxima de tu espiritualidad era morir, ¿no? Bueno, de hecho el Nuevo Testamento habla de morir al pecado, que muere el viejo hombre, etc. O sea, tiene que ver con la muerte, ¿no? Y hasta el día de hoy, si bien es cierto, en Occidente la gente no dice, yo estoy dispuesto a que me peguen un tiro, pero sí hay pequeñas muertes, ¿no? Entonces, que hablan de este sacrificio, ¿no? Que nos pone como por encima de los otros. ¿Por qué? Porque hemos asociado desde muy temprano que la expresión máxima de la espiritualidad, no amor, espiritualidad es morir, ¿no? Entonces, buen punto, Jo Ananías. Entonces, bueno, ahí hay una cosa interesante y eso está anclado en nosotros, pero ancladísimo en nosotros, ¿no? Entonces, quien asocia lo religioso al sufrimiento y el sufrimiento como una imposición, ¿cierto? De un no poder hacer algo, no dar rienda suelta a tus pasiones, ¿cierto? En ese sentido es muy griego, ¿no? Muy estoico, esta idea del cristianismo. Entonces hay mucho que decir respecto de eso, ¿no? Entonces el que sufre se siente un poco más arriba, ¿no? Mira, yo ayuno. No yo, digamos, estoy colocando el ejemplo. Yo ayuno. Bueno, lo que le pasaba al fariseo, ¿no? Yo ayuno tantas veces, ¿no? Yo doy el 10% de lo que tengo, ¿no? O sea, mi sacrificio está asociado al nivel de espiritualidad que puedo llegar a tener. Personalmente, no sé si eso es parte de la espiritualidad bíblica. Eh, porque si todas las religiones piensan igual, pensemos en los yihadidim, ¿cierto? Los musulmanes estos que se revientan con una bomba, también tienen la idea de que la búsqueda de la muerte es lo más elevado que un creyente puede llegar a tener o a hacer. La pregunta es si nosotros nos enfrentamos o el mayor enfrentamiento que tenemos en nuestra vida tiene que ver con algo externo o tiene que ver con algo interno. ¿Qué es más fácil? ¿Destruir la carne o doblegar nuestras intenciones y tentaciones? Hasta aquí llegamos. Eh, Me pasé como en 20 minutos la clase, ya. Nada que hacer, po. Clase de Navidad. Eh, ya, les mando un abrazo, que tengan una linda noche buena, que lo pasen bien, que sea un lindo tiempo de familia. Cantemos con Rodolfo. Miren, Rodolfo va a cantar. El camino que lleva a Belén. Tu, 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 tun, tun, tun.
Baja hasta el valle que la nieve, ¿cuál nieve? Nararanaran, tarara. Hola Gabriel, ¿cómo Oye, estás? ¿me terminaste? Estoy terminando, estoy en eso. ¿Ah? Dime, ¿me ¿Ah? puedo dar muy chiquito un poco? No lo sé, mi amor, no lo sé todavía. Pero Dime, claro que sí, hijo mío, lo que tú quieras. pero quiero mente chiquito, pero un Sí, ratito. mi amor, sí, todo es posible. Con este papá todo es Baja posible. hasta ahora, terminaste. No, no he terminado, Gabriel, me estoy despidiendo. Ya, primero. Ya, me despido entonces. Ya, Ok, chao. y, ¿Y? ¿por qué? Ya, un abrazo cariñoso para todos ustedes. Feliz Navidad, jojojo, que sea un lindo tiempo también. Realmente no sé si mañana voy a hacer clase, así que si lo hago va a ser así como súper rápido. Aquí está el Gabo. Eh, tengo que conversarlo con Ana María Sandoval. Si usted quiere, déjele un mensaje. Ahí búsquela en Facebook si quiere tener clase mañana. Entonces, bueno, ¿quién va a querer tener clase mañana? Se van a querer levantar tarde, ¿no? Pero vamos a hacer una votación. Pero mi señora ya me dijo que no. Así que hasta ahí nomás me llegó lo rebelde. Un abrazo, que lo pasen bien, que Dios les bendiga, paz de Dios, shalom. Bye bye.